continuación desarrollaremos el concepto central de interfaz visual. La interfaz visual en Illustrator está compuesta de diferentes componentes, los cuales son muy importantes a tener en cuenta a primer momento de trabajar con el software. Vamos a ver que en la imagen que podemos apreciar de la interfaz, podemos ver a los paneles agrupados con diferentes tipos de herramientas. En el panel izquierdo podemos ver las herramientas principales de creación y edición del software, y en el panel derecho podemos ver las herramientas que tienen que ver con tareas específicas dentro del programa, como por ejemplo podemos tener tareas de edición de imagen, tareas de creación de ilustraciones, tareas de edición de detalles de tipografía o para impresión. Este tipo de tareas y este tipo de paneles van cambiando dependiendo del proyecto y dependiendo de la función con la cual vamos a estar desarrollando la actividad. En este caso, el panel principal de Illustrator está configurado para trabajar como área de trabajo de pintura. Este tipo de panel, este tipo de área de trabajo, lo que hace es agrupar las herramientas principales, como por ejemplo la paleta de colores, los diferentes tipos de pinceles, para poder trabajar de una manera intuitiva y tener a mano todas las herramientas que se utilizan dentro de la edición. Tenemos que tener en cuenta que el área de trabajo de esta manera es configurable, es completamente configurable, y que cada persona, cada diseñador puede elegir lo que le venga a la mano, lo que le resulte más cómodo a la hora de trabajar, dependiendo del trabajo que esté realizando. Como vamos a ver a lo largo de la materia, vamos a centrarnos en la ilustración y vamos a ver algunos puntos del diseño gráfico que es importante para la carrera. Vamos a tener en cuenta que vamos a utilizar el área de trabajo principal, como es diseño, pintura o el área de trabajo estándar con la cual viene Adobe Illustrator. Tenemos que tener en cuenta también que en las últimas versiones de Adobe Illustrator el software nos permite trabajar con diferentes formatos, con diferentes resoluciones, y es adaptable a diferentes tipos de pantallas también. Dentro de la interfaz de Adobe Illustrator también podemos encontrar algunas herramientas que nos van a permitir configurar los archivos en la primera mano, al primer momento, cuando vamos a realizar cualquier tipo de ilustración o diseño gráfico. Tenemos que tener en cuenta que las herramientas principales de edición y creación ya las estuvimos mencionando, que son las que encontramos en el panel izquierdo y el panel derecho de la interfaz, y en la parte superior podemos encontrar agrupadas en diferentes tipos de menús las herramientas, por ejemplo, de efectos, las herramientas de edición de capas, las herramientas de transformación de objetos. Estas herramientas nos permiten, a través de diferentes tipos de selecciones, cambiar los objetos vectoriales y realizar modificaciones sobre los diferentes tipos de imágenes, ya sea que trabajemos con imágenes en RGB o en CMYK. En síntesis, tenemos que tener en cuenta que a la hora de abrir Adobe Illustrator tendremos que configurar el espacio de trabajo, tenemos que tener en cuenta en qué modo de color vamos a trabajar y tenemos que saber qué tipo de proyecto vamos a necesitar realizar, ya que la interfaz de trabajo se puede configurar en base a esto. A continuación vamos a realizar una actividad en donde vamos a relacionar diferentes tipos de sentencias, relacionar diferentes tipos de conceptos que ustedes pueden leer en las lecturas de este módulo, y de esta manera vamos a poder afianzar algunos de los puntos importantes para tener en cuenta al momento de comenzar con Adobe Illustrator. Ustedes pueden ver en la imagen es la barra de estado, la cual se ubica en la parte inferior y muestra el nivel actual de zoom, la herramienta actual en uso y controles de navegación entre mesas de trabajo. Este tipo de barra es la barra que nos permite diferenciar algunos elementos de las ilustraciones, y el ejemplo de referencia en la imagen es la opción A. A continuación desarrollaremos el concepto central atributos de línea. En este punto vamos a trabajar con algunas de las herramientas principales y fundamentales dentro de Adobe Illustrator, como es el segmento de línea y sus variables también. Dentro de las herramientas de línea podemos encontrar
algunos ejemplos con los cuales podemos resolver o podemos utilizar estas herramientas. Como ustedes pueden ver en las siguientes imágenes, por ejemplo la imagen de líneas oblicuas, este tipo de imagen fue creada a través del segmento de línea puro, en el cual se fue multiplicando y se fue clonando para realizar diferentes tipos de composiciones. Se fue modificando la escala de las líneas y se fue generando de alguna manera una cierta trama para poder luego, de alguna manera, copiar este elemento y poder reproducirlo a modo de mosaico. Esta es una de las principales herramientas dentro de los segmentos de línea, y también podemos encontrar otro ejemplo que trabaja con la herramienta espiral. Esta herramienta se utiliza en algunos puntos específicos, generalmente se utiliza generalmente como base para desarrollar otras ilustraciones encima de ella, o puede generar este tipo de tramas interesantes también solamente utilizando la herramienta espiral. Tenemos que tener en cuenta que para realizar este tipo de líneas, el software en Adobe Illustrator nos pide algunos parámetros a tener en cuenta, ya sea como el radio, la apertura, el tipo de línea. Todo esto también lo podemos configurar dentro de Illustrator. Y otra imagen que vamos a tener en cuenta es la siguiente, en la cual podemos apreciar tres tipos de animales, tres tipos de ilustraciones hechas con la herramienta línea. Esta herramienta sirve generalmente para algunos puntos específicos. No es una herramienta que tenga mucho desarrollo ni tenga demasiados parámetros, sino que sirve de base como guía para desarrollar luego por encima otro tipo de herramientas, como por ejemplo la herramienta pincel o formas predefinidas por Adobe. De esta manera, esta herramienta por sí sola, por ahí uno puede pensar, bueno, no tiene gran uso, pero combinada con otras herramientas se pueden generar composiciones interesantes. Los objetos vectoriales creados con las herramientas de línea pueden combinarse, descombinarse, y esta es una de las características que tiene esta imagen, en el que las líneas fueron combinadas, fueron agrupadas para generar una composición mayor. En esta imagen podemos apreciar que los vectores están agrupados. Cada una de las imágenes, cada una de las ilustraciones se encuentra agrupada y de alguna manera simétrica también. Esto quiere decir que dentro de Illustrator podemos de alguna manera evitarnos o sintetizar el trabajo desarrollando la mitad de las ilustraciones y utilizando herramientas de transformación, como por ejemplo la herramienta escala o la herramienta espejo, que nos va a facilitar el trabajo. También tenemos otras herramientas que sirven también para editar las herramientas de línea, que nos ayudan a estirar las líneas, a compactarlas, a modificar el espesor, el grosor de la línea. También podemos modificar la suavidad de los vértices en las puntas de los objetos, modificar el tipo de relleno que se puede generar utilizando estas líneas como objetos vectoriales, y podemos modificar también el color, obviamente, desde la paleta de colores para aplicarle un color específico, y además podemos generar patrones con las líneas, como pudimos ver en las imágenes anteriores, que de alguna manera nos ayudan a buscar otro tipo de variable, a buscar otro tipo de uso para una herramienta tan sencilla como es el segmento de línea. Otra herramienta dentro de las herramientas que se encuentran en el grupo de segmento de línea son las cuadrículas, que nos permiten de alguna manera desarrollar desarrollar tipos de imágenes que contienen objetos de relleno. Esto quiere decir que podemos aplicar dentro de la cuadrícula diferentes tipos de imágenes, podemos desagrupar esta cuadrícula y de alguna manera también manipular cada uno de los vértices por separado. Este tipo de herramienta tiene una propiedad importante, que es el hecho de que podemos aplicarle diferentes tipos de perspectiva, podemos modificar el espesor de las líneas y podemos desarrollar o enumerar la cantidad de segmentos que necesitamos para dicha herramienta. La última herramienta que podemos ver dentro del segmento de línea, de las herramientas de segmento de línea, es la herramienta curva, con la cual podemos generar curvas específicas a través del uso de manejadores dentro de la línea y de la manipulación de los vértices y de los nodos que posee la línea. De esta manera podemos crear pequeños segmentos que sirven, por ejemplo, para usarlos de base
en ilustraciones, usarlos de base para diferentes trayectorias que queramos que tenga un texto, el cual se puede adaptar a una línea, y de esta manera podemos utilizar la herramienta curva para dar pequeños detalles dentro de las ilustraciones como elemento de soporte, como elemento de detalle puntual. Este tipo de herramientas, junto con el segmento de línea, son herramientas, en definitiva y como síntesis, podemos decir que son herramientas de guía que sirven como base para otras herramientas o para otros objetos vectoriales que se pueden ubicar sobre las mismas. A continuación, vamos a realizar una actividad en donde ustedes podrán relacionar diferentes conceptos, relacionar diferentes tipos de ejemplos con sentencias que están relacionados al concepto central que estuvimos trabajando y que están relacionados con los segmentos de línea. Como ustedes pueden ver en la imagen, una de las resoluciones es el segmento de línea, que tiene como atributo crear líneas rectas con la posibilidad de configurar su longitud y ángulo, es lo que estuvimos viendo, y la imagen de ejemplo es esta persona en la cual podemos ver diferentes tipos de segmentos agrupados para generar una ilustración específica. A continuación desarrollaremos el concepto herramientas de selección. Dentro de las herramientas de selección que podemos encontrar dentro de Adobe Illustrator, tenemos un par que son utilizadas generalmente a la hora de crear un objeto vectorial. Como por ejemplo ustedes pueden ver en la imagen original, tenemos un ejemplo de un personaje realizado en Illustrator, el cual se encuentra posando y cada una de sus partes del cuerpo están agrupadas. Los brazos están agrupados, la capa está en otro nivel, lo que es el rostro del personaje está agrupado como elementos vectoriales, y para poder desarrollarlo y para poder seleccionar dentro de este gráfico alguna de sus partes, tendremos que utilizar herramientas específicas de selección. Por ejemplo, si necesitamos seleccionar la boca del personaje, tendremos que utilizar de la mejor manera la herramienta lazo. Este tipo de selección, la selección por lazo, nos permite marcar de manera orgánica dentro de la figura el área que necesitamos seleccionar, sin necesidad de desagrupar los demás elementos vectoriales en los que esté inserto el grupo o en los que esté inserto el objeto que necesitamos. De esta manera, si nosotros seleccionamos y marcamos el área, vamos a poder seleccionar solamente la boca del personaje. Esto es útil cuando tenemos muchos elementos en la escena y cuando no podemos desagrupar los objetos vectoriales o se nos dificulta la selección directa. Otro tipo de selección que podemos utilizar, por ejemplo, para seleccionar algunos objetos que tienen atributos en común, es la selección por varita mágica. La selección de varita mágica lo que permite es seleccionar dentro de la escena, dentro de los elementos, los objetos que tengan los mismos atributos, ya sea los mismos atributos de color, los mismos atributos en cuanto a la forma, los mismos atributos en cuanto al espesor de línea o diferentes tipos de atributos que tengan en común, los cuales la Adobe Illustrator puede reconocer dentro de la imagen. De esta manera, si nosotros seleccionamos una de las manos del personaje, automáticamente se selecciona las dos y de alguna manera se selecciona otros objetos que tengamos a nuestro alrededor que tengan o el mismo color o el mismo tipo de espesor de línea o una forma similar dentro de la figura. Otra forma de selección que podemos encontrar, y yendo al gráfico donde se observa la cabeza del personaje, el rostro del personaje, es la selección directa. Si nosotros necesitamos de alguna manera seleccionar los nodos de una parte específica del personaje, si necesitamos modificar la forma del personaje, podemos recurrir a la selección directa. Lo que permite la selección directa es seleccionar los nodos o los puntos, los vértices con los cuales se conforma cada uno de los objetos vectoriales. En este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, se está seleccionando uno de los nodos del cabello del personaje y se están aplicando modificaciones a través de los manejadores que posee el nodo.
Esta herramienta es muy útil ya que nos permite seleccionar nodos específicos sin necesidad de desagrupar los objetos vectoriales. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de usar la selección directa es importante hacer clic y seleccionar el punto específico, ya que si llegamos a seleccionar todo el material, todo el objeto vectorial, lo único que va a hacer es modificar o arrastrar de manera completa el objeto vectorial y no va a seleccionar el nodo. Por lo tanto, es una herramienta que es utilizada de manera muy detallada cuando tenemos que modificar algunos elementos puntuales, como por ejemplo la forma o algún detalle dentro de la curva del personaje, se puede realizar con este tipo de herramienta. Para realizar una síntesis, vamos a definir entonces que dentro de las selecciones tenemos selecciones que nos permiten seleccionar objetos puntuales, ya sea un nodo de un objeto vectorial o algún elemento muy pequeño dentro de una escena compleja. Tenemos selecciones que nos permiten hacer selecciones grandes de forma orgánica a través de la herramienta lazo, y tenemos selecciones que nos permiten seleccionar grupos completos de objetos vectoriales o elementos particulares. A continuación vamos a desarrollar una actividad en donde ustedes van a poder ver, van a poder afianzar estos conceptos a través de desarrollar y relacionar diferentes tipos de informaciones, diferentes tipos de sentencias con algunos ejemplos. Como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, ustedes pueden ver en el ejemplo que se seleccionaron algunos segmentos, algunos puntos, nodos dentro del objeto vectorial sin necesidad de seleccionar todo el elemento. Es por eso que se utiliza la herramienta lazo para este punto. A continuación desarrollaremos el concepto central color. Dentro de las herramientas que podemos utilizar y los diferentes tipos de opciones que vamos a encontrar para configurar el color dentro de Adobe Illustrator, tenemos que tener en cuenta que al momento de comenzar una producción tenemos que definir cuál va a ser su fin, si vamos a trabajar para imprenta, para impresión, si vamos a trabajar para diseño web, para diseño en aplicaciones. Este tipo de datos es muy importante para definir el modo de color que vamos a utilizar, ya sea RGB o CMYK. Y en base a esto también se van a definir las paletas de colores con las cuales vamos a poder trabajar dentro de Adobe Illustrator. Como ustedes pueden ver, Adobe Illustrator posee diferentes tipos de aplicaciones. En la imagen siguiente van a apreciar que Adobe posee la aplicación Color, Shape, Brush y Hue. Estas aplicaciones son útiles para utilizar dentro de los dispositivos móviles y nos permiten generar diferentes tipos de capturas, ya sea para generar formas, para tomar paletas de colores, para generar pinceles propios. Este tipo de trabajo los podemos realizar a través de las aplicaciones que se pueden conseguir para los dispositivos móviles. Cada uno de estos elementos luego son importados dentro de Adobe Illustrator y podemos trabajarlos de manera nativa con los proyectos que estemos trabajando. Una de las principales características que tiene la aplicación es la de capturar dentro de una imagen los colores principales que forman la escena y son utilizados para generar diferentes tipos de paletas que en algún caso, en casos específicos, como por ejemplo diseño de escenarios, desarrollo de arte conceptual, es muy útil para tener en cuenta este tipo de paleta. Por ejemplo, nosotros podemos tomar una imagen, como se ve en la foto, de algún sector y de esta manera vamos a poder tomar los elementos principales, los colores específicos de la escena que componen cada uno de los objetos. Tenemos que tener en cuenta que al momento de trabajar el color dentro de Adobe Illustrator es importante definir los parámetros desde el principio. Ya sea que trabajemos entonces para imprenta, para diseño web o para algún tipo de visualización en pantallas, esto conviene definirlo desde entrada. De manera que los modos de color ya queden definidos y podamos definir, por ejemplo, el brillo, la saturación, el contraste, estos parámetros en base al modo de color que hayamos elegido. A continuación, ustedes van a poder acceder a la actividad integradora para realizarla en el tiempo que puedan.
y ustedes van a relacionar diferentes tipos de conceptos vistos a lo largo del módulo, a lo largo de cada uno de los bloques, y van a tener que relacionar cada uno de estos conceptos vistos con ejemplos. De alguna manera ustedes, realizando esta actividad integradora, van a poder afianzar lo que hemos visto a lo largo de esta teleclase, de este tiempo, y van a poder empezar a trabajar con las herramientas que ofrece Adobe Illustrator.